referentes a las patologías de la esclera. Entonces habíamos revisado las diferentes epiescleritis, después de haber hecho pues, un recorrido, o para que nos contextualicemos un poquito, después de haber hecho un recorrido por toda la parte fisiológica de la esclera como tal. Entonces hoy vamos a hacer el segundo grupo de esas patologías, que son las escleritis. Como yo les había dicho también la semana pasada, pues si tendríamos que hablar, existen dos grandes grupos, las epiescleritis y las escleritis, siendo las primeras benignas, más suaves, menos dañinas, menos complejas hasta en su resolución y manejo, y siendo estas últimas más difíciles de manejar, más difíciles de solucionar y sobre todo mucho más complejas para el paciente. Pero por fortuna arranca con que es una enfermedad poco frecuente. Digamos que desde el punto de vista de la patología o de la fisiopatología, las escleritis son muy degenerativas. O sea, terminan, por ello les decía incluso la semana pasada, pueden terminar incluso con una perforación de la esclera. Lo que ustedes ya podrán imaginarse, pues es algo, además de traumático, es un poco perjudicial en términos de la salud del ojo para el paciente, pues porque dependiendo la zona de la esclera que se vea comprometida, pues incluso puede comprometer la visión, ¿cierto? Porque si es la parte anterior, pues es más traumático a la vista, pero es mucho menos difícil el tema de la pérdida visual para el paciente. Pero si el daño de la esclera es en la parte posterior, que puede que ni siquiera se vea a simple vista, pues por muchas razones y por obvias razones, pero en términos visuales para el paciente y el pronóstico visual puede ser peor, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la característica fundamental? Pues como todo proceso inflamatorio, cursa con edema, ¿cierto? Obviamente, cuando son procesos inflamatorios crónicos, autoinmunes, la característica fundamental son infiltrados de células inflamatorias. Entonces, esos infiltrados de células inflamatorias, ¿en qué se traduce o en qué se resume? En que se empiezan a acumular tejido o células en zonas donde normalmente no las hay, y eso empieza a generar desde el engrosamiento del tejido hasta el daño y la perforación del mismo, ¿cierto? Por eso aquí obviamente se habla de grosor de la esclera, porque se empieza a ver un cambio en ella. Y la característica principal, a diferencia de la epiescleritis, es que aquí el dolor sí está presente, ¿cierto? Entonces aquí sí vamos a tener una condición que es dolorosa para el paciente, sobre todo en su etapa aguda. Ya después, cuando el proceso se va volviendo muy crónico, o cuando ya definitivamente ya empieza a pasar mucho tiempo el paciente con el cuadro, puede que ya no haya tanta sensación de dolor, pero sí va a haber mucho más daño en el tejido. Otro factor diferencial entre una y la otra, recuerden ustedes que la semana pasada yo les decía que la epiescleritis normalmente no estaba asociada a enfermedades sistémicas de base, es decir, no había enfermedades de base que las causaran o que fueran detonantes. En las escleritis sí, en estas escleritis sí hay enfermedades de base, generalmente todas ellas de carácter autoinmune. Entonces es muy característico en pacientes con artritis, con artrosis, con lupus, con espondilitis, con... bueno, tal vez esas son como las más características. Hay otras enfermedades, incluso infectocontagiosas, que también afectan el sistema inmune, que pueden afectar principalmente el tejido conectivo, pero estas. Resulta que, creo que también como le hablaba yo en días pasados y tal vez al principio del semestre, hay enfermedades que hoy por hoy, en términos de la escleritis, se habla que se están asociando como efectos secundarios de la vacuna post-COVID, ¿cierto? Entonces que también se están asociando a muchos cuadros de escleritis a pacientes, ojo, eso desde el punto de vista hipotético y teórico, no hay nada que lo confirme, porque yo creería más que son teorías conspiratorias por todo lo que se tejió alrededor de las vacunas, ¿ustedes se acuerdan? ¿Cierto? Que hablaban de que eso pues era un proceso casi que experimental, etcétera, etcétera. Pero sí hay algunas enfermedades del tejido conectivo, casi que entran al grupo de las enfermedades huérfanas, que hacen que la esclera se vea afectada. Ya les decía que pueden comprometer la visión, sí, y solo si el área afectada de la esclera es la parte posterior, ¿cierto? Porque si se afecta la parte anterior, es más la parte destructiva de la anatomía como tal que la parte de la pérdida visual. Lo que pasa es que si un paciente, nosotros logramos ver
un cuadro de escleritis que se alcance a ver en la zona interpalpebral, lo más probable es que toda la esclera en toda su extensión esté comprometida, ¿sí? Entonces la parte posterior también es muy probable que esté afectada. Otra cosa que hace que sirva para el diagnóstico diferencial es que es más común, y de hecho casi que está relegado exclusivamente a pacientes adultos mayores o a pacientes por encima de la sexta década de vida, ¿cierto? Es poco usual en niños, aunque se pueden presentar. En los niños se derivaría de qué? Pues de la inmadurez de las fibras de colágeno en su proceso de estructuración, el proceso de maduración. Pero también yo les decía la semana pasada que es muy común que en los niños uno le vea la esclera azulosa o azulada, que en los pacientes se alcanzan a ver lo mismo que en los adultos mayores. Lo que pasa es que las causas son diferentes. En los niños es por inmadurez y en los adultos mayores ya es por destrucción de esas fibras, ¿cierto? Y los vasos afectados en la esclera, como son mucho más profundos, cuando estamos hablando de una escleritis, ellas no blanquean con la prueba de fenilefrina. Entonces, desde el punto de vista clínico, desde la optometría, cuando nosotros tenemos un cuadro de un paciente que llega con dolor, enrojecimiento en un ojo, con inflamación, ya sea con nódulos, ya sea difuso o sea sectorial, hay que hacer lo que se conoce como la prueba de fenilefrina. ¿Ese es el vasoconstrictor? Sí, al 10%. Sí, este es el vasoconstrictor, que la fenilefrina solita, este casi que solito no se consigue, este se utiliza mucho en un combinado que se llama fotorretin, que es fenilefrina con ciclopentolato, que se hace para hacer cicloplegia en los niños. Se mezcla, los oftalmopediatras lo utilizan mucho, el nombre casi que del preparado, porque eso termina siendo un preparado, porque es como un cóctel, se llama fotorretin, y ese es ciclopentolato, que todos saben que es un ciclopléjico, más fenilefrina, que ayuda para la dilatación y ayuda para el proceso de midriasis de los pacientes. Pero para efectos de fenilefrina solita aplicada en el ojo, pues ayuda con el tema de la vasoconstricción, en el sentido que si el ojo aclara, es epiescleritis, y si no aclara, es escleritis. Ahora, es probable que usted no tenga la fenilefrina solita, pero sí puede tener a su mano la fluorometolona más la tetrizolina, que el nombre comercial de este, que seguramente ustedes lo han visto, es el Flushut T, que es fluorometalona más tetrizolina, ¿cierto? Este es el rosadito, que este es de Ofta. Este medicamento pues nos va a servir para las dos cosas en consulta. Uno, pues para ver si el ojo aclara o no, y dos, para que de manera indirecta le desinflame un poquito al paciente y le mejore al momento de la consulta. Pero bueno, lo más importante aquí, bueno, y si no también está el Clarivis, está que todavía pensé que eso ya había salido del mercado, pero por ahí hace días vi a un paciente con unas goticas que se llaman Vicina, ¿cierto? Que todo, como ya hemos hablado, esos vasoconstrictores son mucho más comunes y mucho más conocidos en un grupo poblacional que lo utiliza pues, para que los ojitos se aclaren, no se vean rojos y no los acuse de algún uso de sustancias. Entonces, ese medicamento pues, nos va a ayudar en consulta para nosotros poder determinar, ¿cierto? Determinar si el paciente tiene una epiescleritis o una escleritis. ¿Listo? Pero, como usted ya sabe, a estas alturas, epiescleritis solo inyección conjuntival, mientras que en la escleritis hay además inyección ¿qué? Ciliar. Hoy yo les decía que cada que hay inyección ciliar
es muestra de algo grave en el ojo, ¿cierto? Entonces, para nosotros, conociendo, que creo que fue tal vez de las primeras clases que hablamos este semestre, sí, conociendo la diferencia entre inyección ciliar e inyección conjuntival, pues estamos con un 80 o un 70% ganados, pues porque estamos ya por lo menos ubicados y estamos frente a un cuadro grave o a un cuadro leve, porque todas, absolutamente todas las enfermedades graves que afectan el globo ocular cursan con inyección ciliar. Muy bien. Entonces, las escleritis, al igual que las epiescleritis, se clasifican en diferentes formas y en diferentes cuadros, ¿cierto? Ah, se pasó. Entonces, la primera de ellas es la escleritis anterior no necrotizante. A ver, partamos de la base. Vamos a básicamente, ustedes van a encontrar que existen escleritis anterior y escleritis posterior. Entonces, ¿eso a qué recibe el nombre? Pues a la ubicación. ¿Sí? Si estamos hablando de anterior, es aquella que se ve con el paciente en los ojos abiertos y usted ve que la esclera está comprometida. La posterior, pues va a ser un poquito más difícil de observar. Y también, dentro de esas dos, tenemos necrotizantes y no necrotizantes. Necrotizantes, todos sabemos que la necrosis del tejido es la muerte del celular, ¿cierto? Y eso genera, pues obviamente, un proceso de cicatrización, lo cual hace asumir de manera correcta que es más grave. Mientras que no sea necrotizante, pues en teoría el tejido no se está muriendo, no hay un infarto o una hipoxia por falta de oxígeno, pues obviamente en la zona, entonces ahí no hay tanto, digamos, daño de la estructura de la anatomía. La escleritis anterior no necrotizante, lo mismo que en la anterior, perdón, en la epiescleritis, pues vamos a encontrar difusa, ¿cierto?, generalizada y nodular. Lo que pasa es que aquí sí, cuando hablamos de nodular, estamos hablando específicamente donde está la zona de la lesión, o sea que esta vendría siendo ¿qué? La sectorial que hablábamos hace 8 días. La primera, la difusa. Síntomas: el dolor que se puede extender hacia todo el lado de esa cara, incluso llegando a la sien. Entonces recuerden que por eso es tan importante que tuviéramos claro la semana pasada que la epiescleritis es indolora, ¿cierto? Ah, que a veces el paciente puede manifestar dolor, sí, pero es poco probable que una epiescleritis curse con dolor. Esta sí se extiende hacia esa zona donde está afectada. El paciente dice, no, mire, yo siento que me duele todo hacia adentro, me duele aquí la cara, me duele la parte temporal. Generalmente empeora en las noches. ¿Por qué? Pues porque, claro, no tanto por eso, sino también por el aumento de la hipoxia, porque acuérdense que cuando se cierran los ojos, puede pues, obviamente empeorar por falta de oxigenación en esa zona, ¿cierto? Muy mala respuesta a un analgésico común, o sea que si el paciente se toma un acetaminofén, se toma un diclofenaco, se toma un ibuprofeno o se aplica un analgésico tipo meloxicam, ketorolaco, diclofenaco, bromfenaco, es muy poco probable que haya una respuesta favorable y positiva, ¿cierto? Signos: congestión. Todos sabemos que la congestión básicamente es ese enrojecimiento en esa zona, dilatación de los vasos, lo que va a llevar evidentemente a el enrojecimiento y al edema por la salida de líquido que se va acumulando, entonces se va levantando. Eso es lo que hace que se vean a veces, termine generándose nódulos, ¿cierto? Inyección e inflamación generalizada o localizada en la zona. Eso va a depender de si es focal o si es difusa, pero normalmente es, como estamos hablando de una difusa, es general, ¿cierto? Y inyección, pues obviamente también estamos hablando de inyección ciliar, ¿cierto? Y el pronóstico visual a largo plazo es bueno. ¿Por qué? Pues por lo que les decía ahora, porque como el que está comprometido en la zona anterior, pues no hay tanto riesgo de que la retina, sobre todo en su zona central y media periferia, esté afectada, entonces la agudeza visual no va a ser tan comprometida. Y esa es la otra, aunque realmente aquí la clave es en la ubicación, ¿cierto? Porque normalmente un paciente, así no sea necrotizante, pero esté en la parte posterior, la retina se ve comprometida. Ahora, en la nodular, lo mismo. El dolor, como es característico en todas las escleritis, va a estar presente, sin embargo aumenta donde hay el nódulo, donde está el nódulo. Entonces cuando ustedes ven esa elevación y tocan, ahora les muestro el nódulo, por ejemplo, que queda después de que uno aplica la fenilefrina, la diferencia,
y toca, pues obviamente con el pañito o con el párpado usted hace presión sobre donde está el nódulo, el dolor incrementa, el dolor empeora, ¿cierto? Hay nódulos esclerales únicos o múltiples. La verdad, cuando son múltiples, son muy pequeños, que a veces es difícil de identificar porque todo parece simple. Cuando es uno solo, es muy marcado, es muy elevado, se ve la montaña, pues para que me entiendan un poco más, se ve la elevación en la zona donde está afectada, y ahí pues uno se da cuenta que es donde está la mayor concentración de células inflamatorias o de nódulos, ¿cierto? Que estos, a diferencia del anterior, ¿se acuerdan cuando hablábamos de epiescleritis? Eran movibles, uno los tocaba y se desplazaban. En estos no se mueven pues, porque están más hacia la parte de abajo y son un poco más oscuros que cuando son de epiescleral, es decir, la tendencia a tener un color más, una coloración más azulosa, pero hacia el azul oscuro, ¿sí? Y cuando hacemos con la lámpara de hendidura la sección óptica, lo mismo que pasa en la epiescleritis, pues se ve levantado ahí, se va a ver levantadito en esa zona donde está afectado. Y pues evidentemente si la esclera está comprometida, pues se va a ver parte de la coloide, lo que hace que se vea translúcida, y cuando se da translúcida es porque coge ese color azuloso, casi morado, por efecto de la coloides. Entonces aquí está lo de la translucidez, ¿sí lo ven? Que empieza a verse. Esto es muy característico en los adultos mayores. Si ustedes tienen un paciente de 75, 80 o más años, y ustedes le hacen la consulta, le hacen eversión y miran la esclera, casi que por defecto van a encontrar lesiones así azulosas, pequeñas o grandes que abarcan amplias zonas, que no necesariamente son patológicas, sino que hacen normal el desarrollo de la degeneración que va teniendo el colágeno, pues por efecto de la edad, ¿cierto? Bueno, bien, entonces aquí vemos una escleritis anterior no necrotizante difusa. Ustedes me dirán, profe, pero bueno, ¿qué diferencia hay en esta a la epiescleritis difusa que vimos la semana pasada? Pues básicamente lo que hemos mencionado aquí. Uno, la inyección ciliar que está presente, cosa que en la anterior, en la epiescleritis no debe haber. Dos, el dolor, ¿sí? Que el dolor es muy característico en esta. Tres, que no debería ser un factor que se obvie o se ignore la edad. En la anterior puede ser pacientes más jóvenes, aquí sí ya son pacientes casi adultos mayores. Y cuatro, que es tal vez la más importante para salirnos de duda, la fenilefrina, o sea, la prueba de aclarar. Si no aclara, pues definitivamente estamos frente a las escleritis. Entonces aquí está el nódulo. En lámpara de hendidura, mire cómo cambia. Aquí está el nódulo, la dilatación, la inyección. En esta zona se ve inyección ciliar. Pero cuando se le aplica fenilefrina, mire que no hay un aclaramiento completo. Es decir, sigue oscuro, enrojecido. Se ven los vasos allí que están generando la infiltración en esa zona y que están provocando la elevación. Entonces, incluso antes de yo llegar a ese punto ahí, pues puedo haber hecho la prueba de movilizar el nódulo y seguramente me he dado cuenta que ese nódulo no se desplaza, ¿cierto? En la epiescleritis sí, cuando yo lo muevo él se sube, ¿cierto? Cuando yo le hago como una especie de presión, push-up test, que se hacen lentes de contacto para uno que el lente se desplace, aquí hace igual, con el párpado inferior hace presión hacia arriba, el nódulo se desplaza. En la escleritis no, ¿cierto? Incluso cuando hago eso, le duele más al paciente, rechaza o siente mayor dolor porque es ahí donde está todo el proceso inflamatorio de la cascada, pues que ya sabemos de la ácido láctico. Y entonces, en la otra orilla tenemos la misma escleritis anterior, pero esta sí necrotizante, que como yo les decía, incluso hasta por la sola apariencia ya es un poco más dramática, ¿sí? Ustedes ven la zona de oscurecimiento que se da, porque aquí básicamente ahí ya estoy viendo escoroides, ¿cierto? Aquí lo único que está cubriéndome la coroides es la capa de vasos sanguíneos ¿de qué? De la conjuntiva, porque la esclera se perforó completamente y generó pues un proceso de cicatrización. Lo mismo, todo lo mismo, absolutamente lo mismo que el anterior no necrotizante está acá. ¿Cuál es la única diferencia? Pues la necrosis, el tejido dañado, el aspecto, tal vez digamos lo oscuro en la zona donde está afectada. Acá sí, a diferencia de la no necrotizante, aquí sí, pues el compromiso visual puede ser más marcado, pero por varias razones, ¿cierto? Uno, porque normalmente afecta también la parte posterior, así no se vea. Pero dos, que evidentemente al no estar la esclera, que es la que me funciona como cápsula protectora,
para la radiación, para muchas otras cosas, pues el paciente ya va a dejar entrar mucho más luz por otras zonas, lo que va a hacer que en términos de visuales todo se vea afectado y el paciente tenga un compromiso visual, ¿sí? Distorsión o oclusión de los vasos en el área afectada. Eso, de hecho, esa oclusión de los vasos es lo que termina generando la necrosis, ¿no? Porque pues, los vasos ya no están irrigando la zona, están dejando sin oxígeno esa zona, ¿cierto? El pigmento coloideo se hace visible, ¿cierto? Entonces ya esa perforación o ese rompimiento de esas fibras de colágeno tipo 1, irregular, que era tan resistente, que era tan firme, pues ya no está, se acabó, se rompió, por eso se puede ver la coloides, ¿cierto? Y obviamente eso puede provocar, porque acuérdense que lo dijimos la semana pasada, que la esclera se continúa con la córnea. Pues si yo tengo un paciente que la esclera está comprometida, pues evidentemente la córnea también puede sufrir igual cambio, ¿cierto? Entonces es muy probable que pueda terminar desarrollando úlceras o queratitis ulcerativa a raíz de ese mismo proceso inflamatorio. Señor. Una pregunta. ¿Es posible que la coloides esfolia también entre a las coloides? No, porque aquí estamos hablando exclusivamente porque la coloides es otro tipo de tejido, ¿cierto? La esclera es colágeno, que es el que está dañado. La coloides son solamente capas de vasos. Está la capa de vasos grandes, la capa de vasos mediana y la capa de vasos pequeños, que no. Que termine generando un daño y algo que se llama escleromalacia perforante, que vamos a ver de pronto más tardecito, es otra cosa, pero ya no es producto de la escleritis que genere el daño de la coloides, ¿sí? Miren, la verdad es un porcentaje muy alto de los pacientes que pueden terminar con ceguera, ¿cierto? Entre el 40 y el 60% de los pacientes que tienen escleritis pueden terminar con pérdida visual completa, lo cual es muy importante dentro del impacto de vida en el paciente, ¿cierto? Y puede haber una causa o un causal de esa escleritis, que son pacientes que han sido sometidos a cirugía, principalmente cirugías de desprendimientos de retina, que se le toca hacer un cerclaje escleral, que es poner unas bandas en la esclera que sostengan o que amarren un poquito el tema de la retina, pero ese cerclaje termina dañando la misma esclera como tal. Entonces, o también presente por otras complicaciones, después de cirugías de catarata o algo, aunque es menos probable que por eso se presente. Bueno, aquí ustedes ven parte de toda esta, incluso aquí ya empieza el iris hacia abajo, que es más oscuro. Aquí ya se ve un color completamente diferente. Aquí está una escleritis anterior necrotizante que hace que el paciente... bueno, una cosa que de pronto no les decía ahora o no dice claridad, esto tiende a ser recurrente, es decir, el paciente después de que presenta, él sigue presentando sus episodios. Tiene una fase aguda, él aparentemente se merma, vuelve y presenta, porque eso no es que de la noche a la mañana presente y se acabe, como la episcleritis, ¿sí? Aquí eso termina generando procesos crónicos, es decir, de larga duración. Entonces en este paciente, miren, en 10 días terminó en una ulceración, en un daño corneal, en una queratitis profunda, a raíz o a razón de la misma escleritis que el paciente tenía. Esa es lo que yo les decía, después de cirugía pues puede pasar. Entonces, por ejemplo, esta es una trabeculotomía que es pues para efecto de glaucoma al paciente, desarrolló una escleritis, ahí vemos claramente la perforación que hay en esta zona, y en esta es después de una cirugía de cerclaje escleral, que era el que yo les decía que es para desprendimiento de retina. Es como si este es el globo, ponen unas bandas, esas bandas entran y alan la retina sosteniéndola, ¿cierto? Esto pues obviamente genera esas condiciones. Digamos que aquí ni siquiera hace falta ser muy experto en patología para uno saber que aquí hay un compromiso grave, ¿cierto? Ya uno, cuando ve un cuadro de ese compromiso, pues uno lo primero que piensa es un daño degenerativo que está generando muerte del tejido, porque para que se rompa o para que se vea una zona oscura es porque el tejido está necrótico. ¿Eso de transparente qué viene siendo? ¿Cuál transparente? De la derecha, de la izquierda. No, aquí primero la capa vascular,
se perdió, que era para la conjuntiva, ¿cierto? Y de ahí para allá toda esta parte es como la esclera propiamente dicha. Aquí ya está casi que expuesta. Y aquí para allá, a que llegue a donde está la coroides, es cuestión casi que de días. Y esto aquí pues son los nódulos y la cicatrización que hay. Señor. ¿Hay que se hace ya pérdida o se puede salvar? No, y el paciente pues obviamente ahí está en una etapa de tratamiento que ya lo vamos a ver, con corticoides, a veces toca sistémicos, es decir, inyectados, procesos constantes de controles, pero si ustedes se dan cuenta, ellas tienen un curso, ¿cierto? Por eso es que el porcentaje tan alto de pérdida visual, porque no hay forma de retroceder, es decir, no hay forma ni de reconstruir eso, ni de evitar que lo que se haya dañado pues ya se recupere, es decir, no hay forma. Ahí todo lo que se hace es evitar como que el paciente siga empeorando, aunque a veces el curso normal de la patología es seguir extendiéndose. Bueno, y dentro del grupo de esas escleritis anterior microtizantes que estamos viendo, la anterior era con inflamación, pues llegamos al de la escleritis anterior necrotizante, también llamada como escleromalacia perforante, sin inflamación. Pues de la anterior era con inflamación, esta es sin inflamación, pero tal vez esta, al ser perforante, pues es un poquito más degenerativa, si se pudiera decir. Es una enfermedad crónica, es probable que en los pacientes anteriores, después de mucho tiempo de estar, pase a este cuadro. Ya no duele, pues por el tiempo que ha pasado, lo que les decía ahorita, normalmente donde más duele es en la fase aguda, en las primeras partes. Ya después el paciente genera una sensibilidad, una pérdida de sensibilidad, que hace que probablemente lo único que sienta es como una molestia en esa zona, lo que hace que sea un factor de riesgo. Porque como ya no duele, el paciente ni siquiera consulta. O sea, él ya, claro, él deja que vaya pasando. Y como a veces las zonas afectadas están tapadas por el párpado, y sobre todo como estamos hablando de adultos mayores donde el párpado es más caído, a veces ni siquiera se ve. El paciente ni se da cuenta que está pasando eso. Son lesiones necróticas en un ojo aparentemente normal, las lesiones no producen inflamación ni molestias oculares, lo que les decía ahora, ¿cierto? Y lo que sí va ocurriendo es que poco a poco la esclera se va adelgazando. Entonces eso es como cuando esas bombas de látex se revientan, que uno la empieza a estirar, que la parte del centro donde ya se va a romper se empieza a aclarar o volver más clarita, hasta que finalmente se desgarra y sucede igual. Ese adelgazamiento genera tracción y esa tracción puede provocar un astigmatismo inducido o residual. ¿Por qué? Porque acuérdense que al haber tracción, pues que se tracciona también la córnea, ¿cierto? Entonces esa córnea va a quedar o más templada o más curva en uno de los dos meridianos, lo que va a provocar que haya un astigmatismo. Que vaya a llegar al punto en que se perfore, pues porque el nombre diga perforante, entonces uno se imagine que es que el ojo va a quedar con un hueco ahí donde yo pueda ver ahí el humor vítreo, no, pero sí puede haber muchos cambios al punto de que ustedes se ven acá, miren, todo esto que está acá son los vasos de la conjuntiva que están por encima y todo esto que está aquí es que la coroides, ¿cierto? Entonces evidentemente es una condición en la que el paciente pues va a tener un compromiso en términos de la estructura, en términos de la anatomía, ¿cierto? Que, vuelvo y le repito, puede no molestarle al paciente y los adultos mayores a veces ni siquiera se dan cuenta y dejan pasar eso con el tiempo y pueden haber complicaciones, como puede que se queden así, sin que avance a más y sin que el paciente represente nada más riesgos o ningún otro tipo de complicaciones. Miren, aquí vemos el proceso de la evolución. Al punto esto queda casi que oscuro, al igual que está la esclera, perdón, la córnea. Normalmente esos son cuadros que pueden ser en la etapa inicial muy rápido los cambios, pero cuando ya se vuelve un proceso crónico ya entra a una etapa lenta en la que los pacientes no, pero yo les decía, ni siquiera sienten dolor. Entonces el paciente lo único que me pica o siento es como una especie de molestia en la zona, pero no va a ver notando los cambios, ¿cierto? Entonces ahí no es como que haya un tiempo pues estipulado y que esté contabilizado, no, pero sí se le puede hacer un seguimiento para ver el paciente cómo va cambiando, a ver si amerita pues una intervención o una remisión, etc. Y por último están las escleritis posteriores, ¿cierto?
que estas son un poco más complejas de ver a simple vista. Es más, casi que la forma en que uno las puede identificar son por cambios en la retina, en el fondo de ojo, es decir, en la oftalmoscopía, o porque además está acompañado de una escleritis anterior, ¿cierto? Esta es grave, pues lo que yo les decía ahora, pues ya si está comprometido el polo posterior, pues ya está comprometida el área más importante de la retina, la mácula, la fóvea, la media periferia. Ahí es donde el paciente pues evidentemente puede llegar a ser totalmente una maurosis, como les decía, incluso en el 40-60% de los casos. Por eso es que es importante un diagnóstico temprano, ¿cierto? Para poder hacer la remisión y que le hagan el manejo. Puede presentarse, como les decía ahorita, por eso yo les decía que una de las formas de diagnosticar es porque el paciente además tiene anterior, ¿cierto? Entonces puede presentarse al mismo tiempo con anterior y posterior, pero también pueden estar separadas. Síntomas, dolor. Aquí, de pronto, aunque va a ser un poquito complejo que uno identifique eso, la verdad, por ejemplo, yo, en todo el tiempo que llevo ejerciendo, pues no he visto, por lo menos que yo me haya dado cuenta, no he visto un paciente con escleritis posterior, ¿cierto? Pero digamos que la literatura dice que una de las condiciones particulares de sus pacientes es que duele, como en el del anterior, pero que ese dolor empeora cuando el paciente tiene movimientos oculares, cuando hace los movimientos, porque claro, cuando él mueve en la parte posterior, pues hay roce, están los músculos y eso genera pues obviamente que haya más dolor en esa zona, ¿cierto? ¿Hay molestias oculares? Pues claro, todas las que cursan, la sensación de cuerpo extraño, la fotofobia, el dolor, etc. Y la pérdida visual, pues es una condición que se va viendo con el tiempo a raíz de los cambios que hay en retina, ¿cierto? Signos de desprendimiento de retina exudativo, eso básicamente es por la inflamación que hay en la parte posterior, se va acumulando en el interior de la retina sensorial líquidos y células inflamatorias que terminan desprendiéndola, ¿cierto? En el 25% de los casos, es decir, la cuarta parte de sus pacientes pueden terminar con desprendimiento de retina, lo cual es grave. Derrame uveal, que pues no es otra cosa que el rompimiento de los vasos de la coroides. Entonces ahora lo que me hablaba Daniel, que si había complicaciones, pues tal vez una de las complicaciones derivadas de la escleritis en la coroides es esta, que los vasos se rompen y generan hemorragias, ¿cierto? Unos pliegues coroideos, que yo creo que aquí tenemos una foto, que son como una especie de líneas parecidas a las estrías, pero en la retina. Cuando ustedes ven fondo de ojo, se ve así. Masas subretinianas, que son mucho más comunes o más fáciles de ver en el OCT, cuando se le hace OCT de nervio óptico o en el OCT de retina. Edema en la papila, entonces ese borde, cuando uno ve acá la retina con su papila, este borde aquí que está marcado, pues no se alcanza a ver, casi que es parejo, lo único que se ve es la excavación. Miositis, y ya todos sabemos que la miositis pues es obviamente la inflamación de los músculos extraoculares, y ahí pues el porqué el dolor al movimiento ocular. Proptosis, claro, pues si yo tengo un engrosamiento inicial por la inflamación, eso me empuja el globo ocular hacia afuera, y pues además otros signos todos asociados en procesos inflamatorios como son el edema periorditario, la quemosis, la inyección conjuntival y la inyección ciliar. Bueno, entonces mira, aquí están los pliegues coroideos, que se ven como una especie de estrías. Aquí sí, a diferencia de lo que pasa en la córnea, aquí sí los pliegues o las estrías pueden ser horizontales. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? ¿De quién es? Mío, pero nunca había sonado así. Acá explotar. Sí, es una alarma. Algo malo. Yo creo que ahí el lado azul. Sí, no lo vi, no creo. Alarma. Seguro ya le acaba de caer la inserción. Me ha sentado con una pausa. Con unos cargadores genéricos. Y con muñequitos. Todo un Horus ahí con... Bueno, entonces el fondo de ojo pues es clave, uno mira el fondo de ojo y ve esos pliegues, y el desprendimiento exudativo es eso, lo que les decía, por acúmulo de líquidos pues termina la retina desprendiéndose. En las escleritis pueden haber desprendimientos de desinserción de los músculos extraoculares. No, eso es poco probable porque la inserción es
muy profunda y muy profunda. De que se zafe el músculo y que el ojo quede. Entonces, la forma más fácil de poder identificar una escleritis posterior, pues tendría que ser con un TAC, donde ustedes se ven claramente, miren, el engrosamiento que tiene la esclera versus la otra, ¿cierto? Porque como está en la parte posterior, pues es muy difícil que desde afuera nosotros podamos ver eso. Aunque, como les decía, pues ahí de pronto la clave está es en los cambios en fondo de ojo, o que además, digamos que la teoría lo dice, lo más probable que pueda llegar a pasar es que el paciente tenga al mismo tiempo anterior y posterior, ¿cierto? Entonces digamos que lo que ayuda a que uno diga, bueno, pues si está así, adelante, atrás debe estar igual, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son los tratamientos para la escleritis? Pues a ver, la clave, esto es un manejo que debe ser interdisciplinario, es decir, esto no es un manejo que solo y exclusivamente recaiga en nosotros o en el oftalmólogo, porque incluso acá lo ideal, aunque no sé si por acá aparezca, lo ideal es mirar la enfermedad de base, ¿cierto? Porque hay pacientes que tienen enfermedades de base poco controladas o poco manejadas, por ejemplo lupus, por ejemplo artritis, por ejemplo ELA, por ejemplo pues, la esclerosis, por ejemplo la artritis. Entonces todas esas enfermedades, si no son manejadas de base, pues obviamente a nivel ocular va a estar descompensada. Como ya habíamos hablado, pues es poco efectivo los analgésicos, es decir, los AINES comunes. Entonces aquí pues toca recurrir a los esteroides, ¿cierto? Para ayudar a aliviar esos síntomas, que principalmente es el dolor, ¿cierto? Aquí dice, los AINES sistémicos deben utilizarse en la enfermedad no necrotizante, pero pues como son sistémicos pues evidentemente escapan a nuestro resorte, a nuestro manejo, porque incluso algunos de ellos toca inyectados, tipo diclofenaco o demás, porque en pasta, por aquello de, o en tableta, por aquello de la barrera hematorretiniana, pues difícilmente alcancen a llegar a esa zona, ¿sí? Lo que más funciona, por eso yo les hablaba de que el manejo interdisciplinar, lo que más funciona son las inyecciones intraoculares, ¿cierto? O perioculares. ¿Para qué? Pues porque obviamente iban a actuar rápidamente. Entonces, perioculares ya habíamos visto que es todo lo que rodea cerca de la capa subtenoniana, ¿cierto? Intraocular ya sería dentro del ojo. Pues obviamente como no necesitamos hacer nada en vítreo ni en retina, pues tiene que ser por la parte externa, periocular, donde pueda inyectar y llegar a acumularse el esteroide. Y ya pues obviamente, como les decía, pues ya si el dolor persiste y todo lo demás, ya toca manejos combinados con otros especialistas. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Claro las escleritis? Pues digamos que es claro en el sentido en que están en diferentes grupos. Claramente cada una de ellas pues tiene unas características. Entonces en la epiescleritis, bueno, listo, que epiescleritis está difusa y simple. Difusa y sectorial. Ya sabemos que difusa hace referencia a toda el área afectada, mientras que sectorial a una zona específica. Y que tenemos simple, que no tiene elevación, o que tiene nódulos, que sí tiene elevación. Y en la escleritis se maneja algo similar, ¿cierto? En la escleritis tenemos o difusas o nodulares, ¿cierto? Que vendría siendo la misma sectorial, porque afecta a la zona. Y que tenemos tanto anterior como posterior. Y que de las anteriores y las posteriores, pues básicamente tenemos otros dos grupos, que son ¿qué? Que haya necrosis o que no haya necrosis. Pero pues igual, digamos que a usted le queda difícil saber si es una escleritis anterior necrotizante, inflamatoria o sin inflamación, lo que sea. Con que identifique que es una escleritis es suficiente, ¿cierto? Porque finalmente el manejo para todas va a ser igual. Además de la remisión, los manejos con antiinflamatorios y todo el proceso interdisciplinario, ¿cierto? Porque si no, el paciente puede terminar en una perforante con mayor compromiso visual o en una posterior. Entonces, por eso ahí la clave está en qué, en que yo identifique que si tenga dolor o no, en que si aclara o no con la fenilefrina, en que si el paciente tiene afectación de la visión o no. Todo eso me va a poder determinar a mí si es una escleritis o si es una epiescleritis. Que con la epiescleritis yo me puedo quedar y manejarla, ¿sí? Mientras que con la escleritis, así usted haga lo que haga, al final el resultado va a ser el mismo, la remisión, ¿cierto? Pero sí es clave la identificación, ¿no?
que usted no termine remitiendo, se remite el paciente por escleritis anterior, cuando el paciente lo que tiene es una simple o conjuntivitis, lo que puede pasar. Muy bien. 5 minutos para que se eche agua. Juan Manuel que está que dormido. Reemplazando a Milena hoy. Está eso de ¿Qué? No. Bueno, desde la